Bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre Santo Tomás. La filosofía de Santo Tomás de Aquino, también conocida como tomismo, es una de las corrientes filosóficas y teológicas más influyentes en la historia del pensamiento occidental. Santo Tomás buscó integrar la razón y la fe, combinando la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Uno de los principios fundamentales del tomismo es la idea de que la razón y la fe son compatibles y pueden complementarse mutuamente. Santo Tomás argumentaba que la razón humana, aunque limitada, es capaz de conocer ciertas verdades sobre el mundo, pero también reconocía que hay aspectos de la realidad que están más allá de la capacidad de la razón, y que solo pueden ser comprendidos a través de la fe. El tomismo se centra en la búsqueda de la verdad y el conocimiento a través de la razón, utilizando el método escolástico de argumentación lógica y análisis riguroso. Santo Tomás defendía la existencia de Dios a través de la vía del pensamiento racional, argumentando que la existencia de un ser supremo era necesaria para explicar la existencia y el orden del universo. Además de su teología, Santo Tomás también contribuyó significativamente a diversos campos de la filosofía, incluyendo la metafísica, la ética, la filosofía política y la filosofía del conocimiento. ¿Y cuáles son las 5 vías de Santo Tomás? La vía del movimiento, también conocida como el argumento de la primera causa o principio del motor inmóvil, es una de las 5 vías presentadas por Santo Tomás. Esta vía se basa en la observación del movimiento en el universo, y argumenta que este movimiento requiere una causa inicial que no esté en movimiento, es decir, un motor inmóvil. El razonamiento detrás de esta vía puede resumirse de la siguiente manera. Santo Tomás observa que en el mundo hay una multiplicidad de cosas que están en movimiento, ya sea en un sentido físico, como el movimiento de los cuerpos celestes, o en un sentido más amplio, como los cambios y procesos que ocurren en la naturaleza. Santo Tomás parte del principio aristotélico de causalidad, que establece que todo lo que está en movimiento ha sido causado por algo más que está en movimiento. En otras palabras, cada cambio o movimiento tiene una causa que lo precede. Si seguimos retrocediendo en la cadena de causas del movimiento, llegamos a la conclusión de que no puede haber una cadena infinita de causas, ya que esto implicaría un regreso infinito en el tiempo, y por lo tanto, nunca se alcanzaría un punto de inicio. Para evitar una cadena infinita de causas, debe haber una primera causa que no esté en movimiento, es decir, un motor inmóvil que sea la causa primaria de todo movimiento en el universo. Este motor inmóvil es Dios. La vía de la causa eficiente es otra de las 5 vías presentadas por Santo Tomás. Esta vía, también conocida como el argumento de la primera causa, se basa en la observación de que todo en el mundo tiene una causa eficiente, es decir, todo lo que existe ha sido causado por algo más. El razonamiento detrás de esta vía puede resumirse de la siguiente manera. Santo Tomás observa que en el mundo hay una multiplicidad de cosas que tienen una causa eficiente, es decir, son causadas por algo más, que está antes de ellas y les da origen. Partiendo del principio aristotélico de causalidad, Santo Tomás sostiene que todo efecto tiene una causa, es decir, que nada puede existir sin una causa que lo haya producido. Si seguimos retrocediendo en la cadena de causas eficientes, llegamos a la conclusión de que no puede haber una cadena infinita de causas, ya que esto implicaría un regreso infinito en el tiempo, y por lo tanto, nunca se alcanzaría un punto de inicio. Para evitar una cadena infinita de causas, debe haber una primera causa, que no haya sido causada por nada más, es decir, una causa no causada que sea el origen de todas las demás causas. Esta primera causa no causada, es Dios. La vía de la contingencia, también conocida como el argumento de la contingencia, o el principio de la existencia necesaria, es otra de las 5 vías presentadas por Santo Tomás. Esta vía se basa en la observación de que las cosas en el mundo son contingentes, es decir, que podrían existir o no existir. El razonamiento detrás de esta vía puede resumirse de la siguiente manera. Santo Tomás observa que en el mundo hay una multiplicidad de cosas que son contingentes, es decir, que podrían existir o no existir. Por ejemplo, los seres humanos, los animales, las plantas y todas las cosas que observamos en la naturaleza son contingentes. Si todas las cosas en el mundo son contingentes, entonces en algún momento debe haber existido algo que sea necesario en sí mismo, es decir, algo que no dependa de ninguna otra cosa para existir. Esta causa necesaria es Dios.
Dios es la causa necesaria de la existencia de todas las cosas contingentes en el mundo. Todo lo que existe, depende de Dios para su existencia, ya que Él es la única realidad que existe necesariamente, y en sí misma. Dios es la fuente última y necesaria de la existencia de todas las cosas en el mundo. Él es el ser que hace posible la existencia de todo lo demás, y en quien todas las cosas encuentran su fundamento y razón de ser. La vía de los grados de perfección, también conocida como el argumento de la graduación de los seres, es otra de las 5 vías presentadas por Santo Tomás. Esta vía se basa en la observación de que hay grados de perfección en el mundo, es decir, que hay cosas que son más perfectas que otras en diferentes aspectos. El razonamiento detrás de esta vía puede resumirse de la siguiente manera. Santo Tomás observa que en el mundo hay una multiplicidad de cosas que poseen diferentes grados de perfección. Por ejemplo, algunas cosas son más buenas, más verdaderas o más nobles que otras. Al comparar las cosas en el mundo, podemos ver que algunas son más perfectas que otras en ciertos aspectos. Por ejemplo, un ser humano puede ser más inteligente que otro, una flor puede ser más hermosa que otra, etc. Si hay grados de perfección en el mundo, debe haber un estándar máximo de perfección que sirva como referencia, para medir los grados de perfección de las cosas. Este estándar máximo de perfección es Dios. Dios es el estándar máximo de perfección y la causa de todos los grados de perfección que encontramos en el mundo. Todas las cosas participan en la perfección de Dios en diferentes grados, dependiendo de su naturaleza y capacidad. La vía del gobierno del mundo, también conocida como el argumento del diseño, o la teleología, es otra de las 5 vías presentadas por Santo Tomás. Esta vía se basa en la observación de que el universo está ordenado y regido por leyes naturales, lo que sugiere un diseño inteligente y un propósito detrás de la creación. El razonamiento detrás de esta vía puede resumirse de la siguiente manera. Santo Tomás observa que el universo exhibe un orden y una regularidad, que sugieren un diseño inteligente. Desde los movimientos precisos de los planetas hasta la estructura intricada de los seres vivos, todo en el universo parece estar organizado de una manera que permite el funcionamiento armonioso de la naturaleza. El orden y la regularidad en el universo están respaldados por la existencia de leyes naturales que rigen el comportamiento de los objetos y fenómenos en el mundo. Estas leyes naturales son consistentes y predecibles, lo que sugiere un plano diseño detrás de la creación. La complejidad y el orden observados en el universo apuntan hacia la existencia de un diseñador inteligente que ha dispuesto todas las cosas de manera ordenada y armoniosa. Este diseñador inteligente es Dios. Dios es concebido como el ser supremo que gobierna y ordena el universo, de acuerdo con su voluntad y propósito. Él es el diseñador inteligente detrás de la creación y el que sostiene todas las cosas en existencia. A aquel que tiene fe, ninguna explicación le es necesaria. Para uno sin fe, ninguna explicación es posible. Palabras de Santo Tomás. No olvides suscribirte para más contenido filosófico. Hasta la próxima.